Muy, pero muy bienvenido, mi estimado telepensante, a nuestro programa de Esfera Pública, dada la agenda política noticiosa que hemos tenido en los últimos días. Imposible dejar de invitar a nuestro querido abogado Jorge Reyes, que nos ha iluminado siempre con su sapiencia, su interpretación de todo lo que va pasando desde una perspectiva muy distinta a la que puedo aportar yo como filósofa. Jorge, muchas gracias por estar de nuevo en Esfera Pública. No, gracias a ti por invitarme y bueno, minutos convulsionados para conversación profunda. De eso se trata. Absolutamente. Bueno, el título de nuestra entrevista es Cooper tipo Pinochet. ¿Qué te pareció a ti? Empecemos con lo jugoso, así como la chimuchina política más dura. Bueno, yo considero que aquí, bueno, los errores que están detrás de todo esto, que parecen muy poco errores, sino que más bien culpas, ¿ah? Porque están bien intencionados, eh, quedan demasiado de manifiesto y además están marcando eh, a ver, de alguna manera como que se repiten históricamente, pero además marcan el signo de los tiempos que estamos viviendo, con encuestas mentirosas, con, te fijas, con esta sacada de este fiscal, ¿no es cierto? No es distinto de lo que pasó en otras épocas, y no necesariamente en aquellas oscuras y pretéritas que pretendía decir el fallo de la Corte de Apelaciones de ¿cómo se llama? De Antofagasta. Yo creo que uno se puede recordar épocas recientes de la misma democracia, donde hemos vivido épocas muy oscuras también. Así que es ese pequeño festín que se quiso dar, que además dice mucho, ¿no es cierto?, en esa sentencia, está muy equivocado. La sentencia es, no solo se ha infringido la obligación general de fundamentación, sino que se han validado actuaciones policiales al amparo de quien dirige la investigación, el señor Cooper, propias de tiempos pretéritos de la República, donde las garantías fundamentales de los ciudadanos eran vulnerados por agentes del propio Estado. Eso es lo que ellos están diciendo, estos jueces, que es una cosa que uno dice, francamente, te cuento así, le cuento a los telepensantes, al final de nuestro programa voy a subir a una ciudadana que hace un análisis de lo que está pasando y que lo que ella interpreta de lo sucedido es que aquí se está tratando de proteger a Gabriel Boric, que están actuando como una especie de mafia, se están robando toda la plata, que la plata no llega a los chilenos, a juicio de ella, estaría invirtiéndose en la compra de todo tipo de drogas que beneficia al brazo de Maduro, etcétera. Pero en el fondo, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Quiero decir que ya la ciudadanía, esa, antes que no tenía mayor noticia de lo que sucedía y que no estaba, le gustaba trabajar, irse a acostar temprano, tener una vida más o menos normal y que lata la política. Bueno, hoy día, como la política se metió con nosotros, estamos todos metidos en política, este es el escenario en el que están sucediendo estas cosas, y el gustito de comparar a Cooper con Pinochet, a mí desde la filosofía política, en lo que significa realmente ese par de frases, ¿no? Del pretérito y de llevarlo entonces a él a una posición en la que bajo una dictadura se habrían violado sistemáticamente los derechos humanos. Entonces la señora Uneo queda como una víctima, siendo que él ha participado de forma bastante intensa, al menos en hacerse lobby a sí misma para conseguir un trabajo fuera del sistema de mérito por el cual ella debería haber pasado, ¿no es cierto?, a través del pituto del presidente. O sea, no estamos hablando aquí de una persona
paños limpios, entonces se deja al señor Cooper cerca de Pinochet y a la señora Uneus cerca de todas las víctimas de las violaciones a los derechos humanos. Bueno, ya como que yo no sé cuándo se les va a agotar el recurso, pero en el fondo hay un descaro, no sé si compartes conmigo esto, que es preocupante, porque ya ni siquiera están guardando las formas. Sí, yo me adhiero a la carta del domingo de Enrique Brahms, que justamente cita esa frase y advierte y pregunta si este fallo es realmente, hay razones jurídicas o razones políticas. Y creo que lo empaña de tal manera esa frase, es tan desafortunada, tan poco propia de juristas verdaderos, sino más bien de juristas que se han entregado ya a una ideología torpe, que además equivocan en la puntería, porque ellos apuntan, ¿no es cierto?, hacia el gobierno militar, hacia, como ellos dicen, la dictadura, las épocas oscuras y todo. Pero por favor, si en plena democracia, cuando mataron a un senador como Jaime Guzmán, acordémonos que hubo una instancia como la oficina, dirigida por el señor Velasco en ese tiempo y por el señor Chilling, después, ya que estamos en palabras antiguas, otrora diputado, digamos también, ¿no es cierto? Y resulta de que tuvieron que desfilar la concertación completa a la Corte de Apelaciones cuando Raquel Campuzano, ¿no es cierto?, lo somete a proceso para presionar al Poder Judicial. Y previo a ello, había sido tal la presión sobre el Poder Judicial que al ministro Pfeiffer terminó él pidiendo que se le excusara de poder seguir porque tenía odio respecto de lo que había podido observar en la propia causa. Ambos jueces extraordinarios de nuestro sistema judicial, el ministro Pfeiffer como la ministra Raquel Campuzano, no llegaron a la Corte Suprema. Sus carreras se terminaron en ese minuto. Entonces, cuando dicen recordamos periodos oscuros, qué falta de solidaridad judicial por parte de esos ministros de la Corte de Apelaciones, que mostrarse más desfachatados como para ascender por los pasillos políticos, seguramente en su carrera judicial, ¿ah? Con esa frase torpe que empaña definitivamente ese recurso de amparo. Y tú lo acabas de decir muy bien, es una frase que viene a sobarle el lomo al sector político que después los puede ascender. Claro, Entonces, porque sabemos además cómo ha sido el sistema y sabemos lo oscuro que sigue. Entonces, eso de estar buscando oscuridades en las otroras y postrimeras épocas de la República, como pretenden decir, ¿no es cierto? Búsquenlas no en el baúl antiguo, búsquenlas en el bolsillo actual del propio Poder Judicial. Si hemos venido pasando por los temas del señor Hermosilla hace poco, o sea, todavía no terminamos. El señor Monsalve, otro descarado. Y para qué decir los temas de las fundaciones, que son los mismos en los que estamos metidos hasta ahora, en que encontraron la manera de poder mantenerse, ¿no es cierto?, en épocas en las cuales no disfrutan del poder. Porque esto fue, recordémoslo bien, la creación de las fundaciones es una indicación directa del señor Iglesias de España cuando viene a Chile y les advierte y les dice, hay que crear fundaciones y trasladar los dineros públicos a aquella para los efectos de mantenerse en las épocas en que no tenemos el poder y podemos alcanzar en la faz agonal y no en la faz, ¿no es cierto?, vertical del poder. Entonces, es una vergüenza todo, por todos lados, por donde se le mire. Esto realmente deja a la judicatura, lamentablemente la empaña y la vuelve a meter en su propia mugre, lamentablemente. lo que dice la ciudadana que vamos a poner al final de nuestra entrevista es que Valencia no le queda otra y que está obligado a reponer a Cooper. ¿Es posible eso legalmente? Yo creo que sí, él tiene las facultades, de las mismas facultades que tiene para remover, tiene para colocar, sin duda. Pero yo creo que a esta altura ya demostró lamentablemente Valencia ser quien es, en el sentido de que es un tipo vulnerable a las presiones, podríamos decir, a las razones de Estado, porque la falta de simetría que existe en la actitud que adopta con Cooper,
que yo no voy a decir que Cooper no se equivocó. A lo mejor sí se equivocó de la misma manera como se equivocó el Tribunal de Garantía en permitir una medida intrusiva, porque digamos las cosas como son. En este caso se permitió una medida intrusiva respecto de un tercero que no era investigado y que faltó fundamentar, porque después Cooper, durante el alegato, quiero advertir, y lo señala la sentencia, señala que la persecución que va a tener respecto a esta señora Uneus es la de encubridora, pero la Corte le dice, esa condición la debió haber dicho en el momento de hacer la medida intrusiva y no ahora posteriormente. Y ese es el error de él, pero es un error avalado por el sistema judicial, porque para que entendamos, el fiscal es el persecutor de los hechos que pueden constituir delito en Chile y tiene una facultad exclusiva y excluyente, no los tribunales, la fiscalía, pero la fiscalía realiza sus acciones con la supervigilancia de un órgano judicial que es el Tribunal de Garantía. La medida intrusiva se la pidió al Tribunal de Garantía y cayeron ambos. Si es que hubo error en esto, cayeron ambos. La, la llamada de atención de la Corte, a mi juicio, dado la parafernalia que significa este fallo al propio Tribunal de Garantía, es casi un coscachito, digamos, una llamada de atención nomás de lo que hace. Pero todo se carga con el fiscal. Pero entremos en eso. A lo mejor el fiscal se equivocó en la fundamentación. ¿Habrá pasado en otras ocasiones que fiscales se equivocan en estas cosas? Pero además, Sí, Jorge, yo tengo entendido de que el teléfono está a nombre del señor Larraín y que, claro, pasaron 3 semanas sin que quienes oían dijesen, oiga, lo que pasa es que este teléfono ya no está usado por el señor Larraín, sino que por la ex señora, y por lo tanto no deberíamos de estarlo escuchando, digamos. Ese sería el problema de fondo, pero el teléfono efectivamente estaba a nombre de Larraín. ¿Y qué es lo que sí, sucede cuando quizás lo que le faltó al fiscal fue que cuando se pone digamos, se enteran de estos diálogos de UNEUS con el presidente, etcétera, en los que claramente ella podría pasar por encubridora, ella podría efectivamente, porque, digamos, ella está enterada de lo que está pasando, el presidente busca que ella le dé información, así de enterada está, ¿sí? A menos que también sea una pantomima, todo eso uno no lo sabe. Pero el punto acá es que se produce una confusión inicial porque el teléfono está a nombre de Larraín y lo usa su ex señora. Entonces, eso es lo que después, según tengo entendido yo, se deja pasar demasiado tiempo para justificar la intervención de ese teléfono a un EUS ya una vez que se sabe que es ella la que lo está usando. tienes toda la razón. La secuencia, como tú la señalas, es esa, y en lo que se puede ver, efectivamente, es un error por parte del fiscal de no advertir antes o no determinar. Pero mira, es que no me quiero saltar ninguna cosa porque tú adviertes una cosa que es importante respecto a la conversación con el presidente y los hechos que se están conociendo ahí y lo que yo creo que está detrás de esta protección que hace y que hoy día se anularon estas pruebas, porque todo esto no se puede ocupar ya como prueba. Pero ¿qué dejó en evidencia esto? Primero, dejó en evidencia que la señora Uneos probablemente era una encubridora, pero que los hechos los conoció el presidente. Y al presidente le asiste un deber en el Código Procesal Penal de denunciar los delitos que conozca con ocasión de su cargo. Entonces, aquí estamos frente a una falta gravísima del presidente de la República, que no la ejerció. A lo mejor vuelve a ser otra ignorancia de él que ya la hemos vivido en forma patente, ¿no es No, cierto? En pero el ya caso sabemos que no. Monsalve. Ya, pero espérate, Jorge. No, es que demos un poquito el beneficio, solo para hacer ironía, lo digo, nada más. A lo Me quedo mejor tranquila vuelve a ser, entonces. no sé, esa falta de estudio que tuvo respecto de su carrera, a lo mejor estaba mucho más mirando Pokémon que estudiando el examen de grado, o a lo mejor veía, no sé, los Caballeros del Zodíaco, que no se los podía perder, pero el derecho procesal penal, ese sí se lo perdió entero, digamos. ¿Ah? Es solo para la ironía, lo digo yo. Pero la verdad de las cosas es que quedó en evidencia que el presidente de la República tuvo conocimiento y No, no sí, hizo ninguna denuncia. es que ese, mira, aquí hay un tema que es bien interesante, ¿ah?
A propósito de, nosotros estábamos hablando, mi estimado telepensante, con Jorge antes de empezar la entrevista, respecto a cómo las encuestas, ¿no es cierto? A propósito de que la señora Uneus es hija de Marta Lago, cómo las encuestas están tergiversándolo absolutamente todo. A mí realmente me llama profundamente la atención esto de que en algún momento se empezó a instalar la idea de respecto a lo que tú estabas diciendo, pero no como ironía, sino que como algo verdadero. O sea, yo, en palabras de la Tere Marinovich, es que Boric es un animalito, ¿ya? Y yo igual le mandé, le pimponé después a ella el hecho que a mí me prueba que solamente se puede hablar de su ignorancia y de su inocencia desde una perspectiva irónica. Porque si él tenía metido a su abogado en casos que están, que no son públicos, que digamos la figura jurídica te la sabes tú mejor que yo, pero que no es, eso era ilegal, tener al abogado propio, personal, metido estudiando casos, o sea, él estaba enterado de todo, porque más encima tenía en la oreja a una persona que es experta estudiando los casos y que es su más cercano, su propio abogado, cometiendo la ilegalidad de acceder a información que no le correspondía acceder. O sea, la tesis que trató de instalar Mayol, ha tratado de instalar otra gente y que en parte de repente alguien cae y dice, no, pero es que si este gallo no puede ser inteligente, como la tele, que no puede creer que Boric sea inteligente. Lo es. Y no hay nadie más inteligente que aquel que pasa por tonto, porque se hace inatacable. Entonces ahora una de las avanzadas que se estaba dando a nivel mediático y que lamentablemente hay personas que de repente lo creen y lo empiezan a replicar, es que Boric, esto viene desde Mayol, nadie me va a decir que Mayol no hace muy bien su trabajo intelectual gramsciano, por favor. Es que Boric es inimputable porque él no es responsable de lo que hace, porque es un pobrecito que no sabe nada y que no entiende nada. No sabrá de derecho procesal penal, quizás sí sabía. El punto es que a ellos no les importa, uno, porque el apoyo que tienen detrás viene desde Maduro, y eso es así, la Dori González, que es la amiga de Boric, que se fue a abrazar con Maduro, el señor Monsalve, viene desde Maduro y a través de Maduro pasa por las platas denunciadas por republicanos respecto de Irán, que estaría lavando plata por acá, digamos, Hezbollah específicamente, ¿no es cierto? Entonces, más encima el globalismo, la ONU, la Agenda 2030, entonces son poderes que están amparando a esta vanguardia que habita la moneda, por usar los términos que ellos usan, ¿no? Y que son Claro. todos los géneros fluidos a la vez, es tanto que yo creo que se sienten súper poderosos, o sea, yo creo que se ríen todos los días de los esfuerzos que hacemos personas como nosotros en tratar de entenderlos, de que gastemos nuestra vitalidad en ver en las minucias lo que en realidad desde atrás está avanzándose, como dijo Boric, el pueblo va más lento que la vanguardia. Yo creo que esa es la única verdad verdadera que le he oído de su boca y que fue un exabrupto, por lo demás, y que está borrado de Google. Yo lo busco y no puedo encontrar la frase. Mira, ahora fíjate que no quiero dejar pasar una cosa que tú dices ahí porque también la conversamos justamente anteriormente, pero quiero plasmarla porque es otro hecho que queda en evidencia en todo este episodio. Queda en evidencia que esta niña Uneus, ¿no es cierto? En la conversación con el presidente advierte que además se ofrece para mejor niñez, que ella tiene las capacidades, etcétera, ya no, lo conoce todo, una cuestión impresionante. ¿Ah? Porque tampoco tienen ninguna, ¿cómo se llama? O sea, si se llegan a caer de una piedra, o sea, el ego que rebota 3 veces, digamos, una cosa impresionante. Pero, en fin, pero ella se ofrece para estos cargos y además advierte, dice, después en otra conversación, me parece que dice que además después se puede apitutar con los fachos, ¿ah? Porque igual los puede convencer, porque aquí hay un convencimiento claro de que la izquierda es inteligente y todo el sector de derecha son idiotas, que en muchas veces yo creo que sí tienen razón, o sea, tenemos un sector que no las ve venir y que lo único que hace es entender que tiene que arrodillarse frente a las evidencias de superioridad moral que tiene la izquierda frente a ellos, digamos, ¿ah? Porque a ellos se Pero les además ahí ocurrió en algún minuto hay un ser de punto, Jorge. Yo, derecha. yo creo que nosotros también estamos pecando de inocencia. A mí he llegado a la convicción
hipotética, por supuesto, porque no puedo hacer ninguna acusación porque no tengo la prueba empírica, pero recogiendo muchos diálogos y siendo muy atenta de que están tan seguros que se pueden apitutar con los fachos porque le están tratando de salvar el pellejo al señor Chadwick. Y porque lo hicieron en el pasado, Sí, Vanessa. Si los dos gobiernos del señor Piñera, o sea, no cambió a nadie. ¿Ah? Porque él entendió, ¿no es cierto?, que su diálogo era ese, ¿ah? El mantener un pacto implícito de gobernabilidad, ¿no es cierto? Mientras, por supuesto, igual le hicieran la revolución por detrás. claro. ¿Ah? Porque se ríen de la ingenuidad. Sí, por eso te digo, este es el mismo trabajo que hace el demonio. Perdón que yo entre a lo espiritual de nuevo, como lo suelo hacer, pero el demonio se ríe del que seduce, del que atrae y después lo desprecia si no tienes ningún aprecio por él. Entonces, es muy calcado las formas. ¿Ah? Y en en esta niña Uneus, ¿no es cierto?, hija de la Marta Lago, yo no puedo dejar de mencionar, no puedo, o sea, faltaría a mi sangre si yo no dijera que es los mismos encuestadores que generaban encuestas truchas en el pasado. Recuerdo perfectamente a Pablo Longueira alegando cuando la UDI era un partido pequeño de 16 diputados, etcétera, que la señora Marta Lago con el señor Uneus en sus encuestas vivían cambiando las cifras y haciendo, y Longueira demostraba exactamente. Bueno, ¿te suena conocido? Ah, aquí hay un patrón de cómo se ha venido haciendo política. ¿Ah? Entonces, yo me siento absolutamente tranquilo de la posición en la que estamos, tranquilo en el sentido de que tenemos que seguir actuando y poder denunciar estos hechos para que la gente abra los ojos. ¿Ah? O sea, vuelvo a decir, aquí hay en la acción de Valencia, no me cabe la menor duda que no es el fallo de amparo el que lo llama a hacer, que ya lo criticamos y ya dijimos que a lo mejor tiene razón respecto de la forma, que estuvo mal hecho, pero no es el primer fiscal que se equivoca. Si no, miremos a Chong, pues. O sea, la fiscal Chong no solo vulneró derechos de amparo de un carabinero, sino que por años lo mantuvo fuera de su trabajo, verdaderamente en la inopia, sin sueldo, o sea, en las peores garantías. Perdió todo, todo, no perdió un recurso de amparo, perdió una sentencia de primera instancia y perdió también el intento de nulidad de la Corte Suprema. La condenaron en costas. O sea, el Estado, el fisco de Chile tuvo que pagar ese juicio de persecución política asquerosa. Y la señora Chong sigue ahí. ¿Tú has escuchado de Valencia decir algo de la señora Chong? Cero. Yo lo vi, Entonces, es que yo le oí a Johannes ayer en su programa, Johannes, para que no me retan, le oí decir que Valencia era compadre de Elizalde. Y bueno, Elizalde es compadre del exalcalde de San Ramón. Entonces, digamos que cuando la narcopolítica. ciudadana que viene al final de esta entrevista dice esto es una mafia, no necesita ella ser parte de la Agencia Nacional de Inteligencia o algo así. Está como bastante clara la cosa, ¿no? Claro. Es que mira, esto es súper simple. Chilenos junten rabia. En Mm, diciembre nos toca. Porque la verdad de las cosas es que esto no puede, o sea, no pueden seguir siendo tan desfachatados. En sí, noviembre, perdón, no diciembre. Bueno, noviembre. diciembre porque vamos a pasar a la segunda vuelta. Sí, Pero sí. noviembre y diciembre son nuestros meses. Juntemos rabia y no nos dejemos asolar ni que nos inventen. Aquí el sentido crítico, vamos un paso más adelante. Aquí Valencia claramente ha tenido una conducta asimétrica, totalmente asimétrica. ¿Y por qué? Bueno, podemos verlo en la propia causa. Yo vuelvo a decir, en esas conversaciones era evidente que el presidente de la República estaba involucrado, a lo menos en el deber de denuncia, a lo menos en ese. ¿Qué más habría? Ya no lo sabremos. Y además, ¿qué razón tenía para devolver la causa a Antofagasta si él mismo la había sacado de ahí? Primero se la puso a Palma
¿no es cierto?, al fiscal de Coyhaique, que había aparecido involucrado con la ex ministra Vivanco y el marido de la ministra Vivanco y todas las cosas, Hermosilla, etcétera, y corrió, se la entrega a Cooper y ahora se la devuelve a Antofagasta cuando de ahí la había sacado. ¿Por qué la había sacado de ahí? No nos explica, no nos dice. Todo mal, todo mal. Bueno, y la devuelve a la región de donde vino el fallo en contra de Cooper, ¿o Claro, no? pero además a un fiscal regional que no tenemos claro por qué no la tuvo originalmente. Claro. Hay una razón ahí, es raro. ¿Por qué no la tuvo él originalmente? Si ahí se debió haber, la naturaleza de la acción debió haber permitido que el fiscal de Antofagasta fuera el que llevara esa causa, porque ahí nace Procultura. ¿Mm? Procultura que ahora, o sea, del personaje a todo esto, esto Sol Larraín, del que nadie quiere ser amigo y que antes eran todos íntimos, digamos, o sea, una cuestión increíble, ¿ah? Es que es grotesco, Vanessa, es grotesco todo. Y cuando uno va escarbando y va levantando cada piedra o cada muerto, o sea, más putrefacción va saliendo y más conjeturas podemos ir haciendo del mal estado en el que está nuestro estado en general, porque aquí ya lamentablemente corta, ¿no es cierto?, en forma transversal, ejecutivo, fiscalía, tribunales, o sea, mal, mal. Sí, ahí hay un punto que tú estás tocando que es súper interesante desde la psicopolítica, que es el nivel de lealtad o deslealtad que existe en estos colectivos, ¿no? Políticos, porque son colectivos, hay gente que está colectivizada, que está con un chip cerebral que comparte, entonces actúan como ejército, pero después cuando se tienen que dejar caer no tienen ningún problema. O sea, yo lo pensaba, fíjate, el otro día me topé con tres personajes en un lugar bastante pituco. Entonces le digo, me encantaría topármelo en Quinta Normal, ¿no? En La Vega. Y entonces me pregunta uno de ellos si Johannes se va a bajar o no, ¿ya? Ah, Y que la, ya, estra- la y que la típica lecera. estrategia, y que la estrategia de llegar hasta el final y a último minuto irse por un cargo en el Senado es una estrategia muy, muy sensata, muy razonable, ¿no es cierto? Yo me reía sola. Entonces, no te voy a decir lo que le respondí porque estamos en un programa muy elevado, pero yo también tengo mi lado muy... Sin embargo, fíjate que me fui pensando, en todo caso todo con sentido del humor, nada, pero sí Oh, bastante puntúa mi respuesta. Y me fui pensando, dije, qué es lo que me deja con una sensación como de estupefacción? ¿Y sabes qué? Descubrí qué es lo que era. Que para ese contertulio, la palabra no tiene ningún valor. Estamos hablando de alguien de Chile Vamos. No tiene ningún valor. No, con esto no quiero decir que todos Chile Vamos, nada, 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 pero simplemente el arquetipo del ser humano que psicológicamente se dedica a mentir, que todo lo que hace es falso y que en definitiva nunca logra tejer un vínculo real que te lleve a, no, sí, este es mi amigo y yo lo voy a defender, a eso. Porque al final cuando tú permanentemente esperas del otro que mienta, es porque uno está mintiendo permanentemente, el ladrón va al otro de su condición. Y si yo sé que el otro me está mintiendo, o creo, y sé que yo miento y me dedico a eso, ¿qué tipo de vínculos reales puedes tejer con el próximo? Es imposible. ¿Se entiende? Entonces yo ahí me di sí. cuenta del abismo, el abismo que Mm. existe entre esa derecha, y lo vemos, por supuesto, en toda esta gente que en el fondo ellos son instrumentos del poder y ellos se conciben a sí mismos como instrumentos del poder en la colectivización de la izquierda. Uno dice ser instrumento de Dios, de algo superior, de un bien, qué sé yo. Ellos son los instrumentos de la avanzada, de la revolución, por las distintas, de la destrucción absoluta de Chile, ya de la imposición del mamarracho. Pero yo me quedé pensando en esta otra gente, derecha, que no está en esa volada de Full Chile, qué sé yo. Sin embargo, a ellos tampoco les cabe en la cabeza que uno diga, oye, empeñé mi palabra. No hay sinapsis ahí. Porque si, para mí es tan grave lo de la palabra, que si yo empeño mi palabra
y no me pasa algo muy, que me impide cumplir, ¿sí? Que está fuera de mi control, bueno, ahí es donde yo anclo mi dignidad como ser humano. Y esta Mira, gente Vanessa, no, o sea, yo te encuentro toda la razón y sobre todo a mí esa misma sensación yo la tuve en el momento en que se dio el segundo proceso constitucional, cuando uno pudo constatar que un grupo de personas de el sector nuestro, Chile Vamos, y lamentablemente algunos republicanos en esto, porque pienso que no son todos, sino que son algunos, en ese caso. Quiero pensarlo por lo menos. Entregaban de una manera sistemática los verdaderos principios de defensa de los derechos esenciales, la institucionalidad democrática verdadera, tú te das cuenta que lo que había detrás era solamente codicia por un status quo que les había permitido mantener, ¿no es cierto?, un cierto vida de privilegios, y mientras aquellos no se tocaran, daba lo mismo el resto, daba claro, exactamente lo mismo. Fíjate que yo nunca lo he dicho, pero lo voy a decir por primera vez. Para mí, la oposición más grande en contra del proceso constitucional del segundo proceso fue porque yo estimé lo más grave para mí fue que se abría abiertamente en esa constitución el camino al aborto. No lo dije porque mi temor era que se plasmara y yo no les iba a dar la fórmula, pero esa fórmula ya estaba categorizada en Colombia, donde el aborto entró por sentencia judicial. Cuando tú tenías en ese proyecto constitucional que uno de los derechos sociales era la salud, que era progresivo, que además había que romper obstáculos y era judicializable, habías abierto el caso que se buscaba por parte del feminismo radical y que lo han llevado siempre a tribunales para que un juez declarara el aborto libre. Y eso era gravísimo, pero yo dije, yo no lo voy a decir porque no lo dije en mi círculo íntimo para poder justificar, pero por supuesto habían otras muchas razones. Las razones que habían era de protección a los derechos esenciales, ese para mí es fundamental, pero muchos otros. Pero uno constataba que había un grupo que, al igual que la izquierda, no creen en la democracia les importa un soberano pepino, y los derechos esenciales lo mismo, mientras su status quo, mientras su condición de privilegio se mantenga. Esos son iguales a la izquierda y los vemos siempre. Piensa tú en los últimos años, vuelvo a destapar cajas negras, ya que le gustó a la Corte de Apelaciones de Antofagasta hacerlo, pero si de interceptación telefónica se trataba, miremos el caso de la candidata de Chile, vamos, por favor. ¿Ah? Si la señora andaba con la Kioto, pues, o no fue así, si lo sabe todo Chile, o si de violación a los derechos humanos se trata por parte de agentes del Estado y a miles, veamos el Sename, pues. Si la señora Bachelet jamás ha respondido por la violación sistemática hecha con protocolos del Estado, por agentes del Estado, a niños indefensos, que muchos murieron. ¿Y qué persecución penal existe en eso? ¿Qué discusión pública hay sobre aquello? No, los periodos oscuros son los de aquellos donde no había democracia, ¿ah? Aquellos donde había un régimen dictatorial. claro, No estoy diciendo que en aquellos momentos no se hayan hecho abusos, ¿no es cierto?, que tienen otra condición, pero esos abusos tenían nombre y apellido, eran contra la izquierda. Y como fueron contra la izquierda, ahora los que se hicieron por la izquierda con inocentes, esos no se persiguen. Entonces, ese es el ambiente en el que vivimos, Vanessa, y tenemos una derecha que en eso, una gran parte, yo culpo a la falta de formación. Aquí no hay convicción porque no hay profundidad en nuestras convicciones. Si ser de derecha no es solamente esperar, ¿no es cierto?, que el sistema me proteja de mi estándar de vida. Eso no es de derecha.
Ser de derecha significa un conjunto de valores mucho más profundo, ¿no es cierto? Claro, pero Que ¿cuál es el origen? El origen de esos valores, que uno lo ve en ciudadanos de a pie, eh, no es necesariamente una formación conceptual, racional, intelectual. Uno lo siente, yo me dediqué harto tiempo en mi vida, porque para eso sí hubo tiempo en mi vida, a tratar de entender dónde Aristóteles situaba la emergencia de la distinción entre el bien y el mal, ¿ya? Entonces, los segundos analíticos, la política, la ética, mira, y Aristóteles es un tipo, digamos, que uno cada párrafo se demora en leerlo, ¿no? Y sabes que al final, eh, que me quedé impactada, es una sensación. Y claro que es una sensación, porque es metafísico. Y por supuesto que es metafísico porque es del plano espiritual. Evidentemente que no es una sensación equiparable a un dolor de guata. Es otra cosa. Entonces, cuando tú tienes esa sensación, cuando no te han lavado el cerebro con adoctrinamiento de la universidad, espontáneamente una persona dice, eso es un hombre, es una mujer, punto. Se halla, si los ven pelota, digamos así, incluso con todas las operaciones quirúrgicas que se pueden llegar a hacer. Entonces, el tema acá es que la sensación no la tienen. Para mí, de hecho, esta fue una discusión que tuve con una muy buena amiga mía. Yo creo que es muy importante dar palabra a las sensaciones porque así efectivamente tú puedes defender ideas. O sea, si tú no tienes la palabra inflación, no puedes dar cuenta del fenómeno. Está claro que por lo tanto la formación es importante, pero la fuente originaria está dada por esa sensación que es estrictamente espiritual. Entonces, si tú no tienes ya la sensibilidad, que es lo que yo vi, dos cosas. Uno, el caso que cité, ¿no es cierto?, de que la palabra entonces no tiene ni un valor. Hay gente para la que realmente no tiene un valor y a mí esa cuestión a mí me deja como que out of the... Entiendo que no tenga valor para los Foucaultianos que hablan de la microfísica del poder, para los maquiavélicos que no importa si el engaño o si la virtud. Entiendo para la gente que va por esa corriente política. No tengo ningún problema con eso. Pero el traje, lo vi ayer un poco, ¿no? En mis meditaciones, digamos. De la Virgen es el traje de la verdad. La verdad es lo más importante. Entonces, la verdad os hará libres, ¿no es cierto? Entonces, hay gente que viene de la otra corriente, de la corriente inspirada en Jesús, que va a la iglesia, que no tenga, primero que todo, un respeto por su propia palabra, que no entienda que si tú mientes, tú vas borrando tu camino de vuelta a la casa del Padre. Te corrompes. La mentira es lo primero para terminar corrompiéndote completamente. Y luego lo otro, que me podría decir algún telepensante porque me lo han dicho. Frente al caso que tú citaste de Colombia y cómo el segundo proyecto de nueva constitución abría las puertas a el aborto libre. Siempre aparece gente que te dice, ya, pero eso no lo sabían, pues eso lo sabe Jorge porque ha estudiado esto mucho tiempo, entonces, claro, él tiene the case, lo tiene el the case study, el caso estudio lo tiene ahí, ya, dejémoslo que podría ser producto de la ignorancia. Pero si a mí alguien me dice, Vanessa, estás apoyando algo que puede abrirle la puerta, es más, ya sucedió, al aborto libre, yo quiero salir de mi ignorancia. Y digo, a ver, perdón, ¿a qué te estás refiriendo? A ver, explícamelo, por favor. Mira, te invito a tomar un café. A ver, dale, explícame el asunto. Muchas cosas se le dijo a la gente que dirigió el proceso 2.0 de republicanos y no quisieron oír. Y esa es responsabilidad de cada quien, porque no es solamente que la información la hubiesen tenido que ir a buscar a alguna biblioteca en Alejandría que se quemó. No, ese no era el desafío. El desafío era simplemente parar la paila y decir, a ver, ¿qué es lo que me está diciendo esta persona? Porque es posible que yo, si sigo adelante con esto, trance todos mis principios y con eso pierdo mi conexión con la divinidad, porque al menos ellos dicen ser creyentes. Entonces podemos hablarles en estos términos. Pero no hubo, mi estimado telepensante, nada de eso. Hay ignorancia, hay gente que es responsable de su ignorancia. Y hay otra gente que no, porque ni siquiera sabemos que existe algo de esa índole, ¿sí? Entonces acá realmente el fenómeno que está afectando es cierta
casta política, que efectivamente están finalmente actuando como mafiosos. Y yo te insisto, creo que parte importante del apoyo que Chile Vamos le ha dado a proyectos que son la implementación del mamarracho en nuestro país está o se explica porque están aterrados de que caiga el señor Chadwick, porque el señor Chadwick era el brazo del señor Piñera y como tal manejaba los hilos de todos los señores de Chile Vamos que eran de esa línea. Entonces es cosa de que caiga Chadwick y si cae Chadwick puede producirse un efecto dominó gigantesco y esa es mi hipótesis. Lo que están tratando de hacer es evitar que eso pase y los tienen del cuello. Es una hipótesis, mi estimado telepensante, lo dije desde el primer momento. Y permítame agregarte algo más a esa hipótesis. ¿Por qué entonces? Porque empezamos a entender varias cosas más dentro de Chile Vamos. Porque es claro, a mi juicio, que las encuestas, tanto Criteria como la encuesta A ver, del CEP y CADEM particularmente, vienen totalmente manejadas desde ahí. ¿Y qué buscan? Buscan precaver que en este camino, que todavía es largo, la candidata de ellos caiga mojada por estos casos y tengan que recurrir a alguien que los sostenga. ¿Y quién los va a sostener? El señor Kast, porque Kast ya demostró que se entiende en este lenguaje de relaciones externas institucionales que mantienen el poder. En cambio, Johannes, ¿no es cierto?, ha demostrado que en esta materia es irreductible y por eso quienes estamos con él sabemos que vamos hasta el final. Entonces, claro, mira qué importante. Y otra cosa más que quería agregar, el proceso intelectual del saber al que tú te refieres, yo lo comparto plenamente, porque el proceso intelectual del razonamiento parte con una intuición, tiene que partir necesariamente con esa intuición. Y se verifica al final ese proceso de conocimiento racional también con una intuición, particularmente cuando lo que se estudia, por ejemplo, son los valores, la verdad, la justicia, que son las materias que a ti te apasionan, a mí me apasionan, en un caso la justicia, a ti te apasiona la verdad, etcétera. Y esos son factores metafísicos, que si bien es cierto, son entidades que no pueden percibirse por los sentidos, porque yo no puedo decir por allá estoy viendo la justicia caminando, que no, no puedo decir eso, pero sí existen, son reales y se pueden percibir por el alma. Por eso es que cuando, por ejemplo, a mí me toca entrar en mi fe a la iglesia y está el Santísimo, yo experimento paz porque lo siento. Y eso es parte del proceso intelectual de la relación razón-fe, que es el mismo proceso al que tú describes con este principio de intuición en el camino que vas a seguir razonando, que lo sigues razonando y que lo compruebas al final con este resultado que tú dices, sí, esto es, lo percibo, lo siento, lo aquilato, lo, lo, lo hago mío, ¿ah? Del proceso intelectual. Entonces, muy contigo en eso también. sí, es bueno, el fundamento de todo el trabajo que hice en mis dos tesis de doctorado. La primera pregunta que siempre me hice de chica, ¿por qué la gente elige el mal pudiendo elegir el bien? ¿Qué hay ahí? Porque es libre arbitrio, al final está esa responsabilidad, el determinismo no existe, es una mentira más de la extrema izquierda. La gente en los peores momentos, como lo narra Víctor Frankl en su libro El hombre en busca del sentido, Mm. habían presos en Auschwitz que eran muy distintos de los demás, que hacían el bien incluso en esas condiciones. Entonces aquí no existe tal cosa como el determinismo. La libertad interior tú siempre la tienes y siempre puedes buscar, siguiendo esa intuición, esa sensación, ¿no es cierto? Hacer el mayor bien posible. Entonces, ¿qué hace que la gente, que el ser humano elija hacer el mal? Ahí hay un tema, claro, uno puede perfectamente llegar teológicamente a la figura del diablo, qué sé yo, pero no se empieza desde ahí, se empieza con una tentación, con una cosa nimia con esto de una mentirilla, ¿m?
que quiebre la fe pública, esas situaciones acomodaticias que lo que te hablan es de una desconexión espiritual o te hablan de una falta de vasija interna, ¿no? Digamos, para mí las vasijas en la parábola tienen que ver con eso, con esa psiquis bien sólida y por eso la vasija nueva, con el vino nuevo, etcétera. El vino es como lo espiritual. La vasija también puede sostener a una persona agnóstica, ¿no es cierto? Pero muy bien formada, con una intuición que quizás no la identifica con lo divino, pero que está ahí. Como decía San Agustín, existen las dos ciudades, la de Dios y la de los hombres, y entre los paganos también hay hombres de la ciudad de Dios y en la iglesia también hay hombres de la ciudad de los hombres. Y por Dios, qué Sí. pena que la iglesia se olvidó de eso, porque, y que los feligreses se olvidaron de eso, porque habrían tenido más ojo con que efectivamente hay hombres de la ciudad de los hombres, es decir, mi estimado telepensante, los que se mueven por el poder mundano, los placeres mundanos y todo lo que es la bacanal propia de Sodoma y Gomorra, ¿no es cierto? Y el poder y la riqueza, etcétera. Entonces, y tener esa claridad, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando uno ve al ciudadano de a pie hoy día que se enfrenta a la destitución de Cooper, por ejemplo? No hay nadie que no tenga esa sensación, aunque no entienda, no se entienda hasta el último todos los resquicios legales, etcétera, de que acá se hizo algo que empoderó más al mal que está destruyendo nuestro país. Esa va a ser Sí. la sensación de cada uno de los chilenos que no sea de ese 25% hoy día que sigue apoyando a Boric. Va a ser, no, de nuevo ganó el mal. Eso es lo que yo creo que está pasando acá y que, como dices tú, juntar la rabia porque necesitamos movilizarnos y no creer en lo más mínimo ninguna de las encuestas, porque efectivamente cuando tú dijiste Cast aprendió el lenguaje que se da por fuera de la institución, claro, la segunda parte yo cuando dijiste el lenguaje, yo dije de la genuflexión. Interiormente como que te estaba, y de ahí dijiste, y los análisis deductibles, estábamos en la misma, y sí, ese es el punto. Nosotros no podemos, que era, lo hablaba el otro día con algunos de los personajes que llega a ofrecer ayuda y uno le dice, sigue el camino institucional trazado, ¿no es cierto? Entonces, pero ¿cómo? Claro, porque si nosotros no hacemos las cosas diferentes, vamos a tener el mismo resultado, no vamos a cambiar nada. Aquí las cosas tienen que hacerse bien y tiene que ser la verdad por delante. Y la palabra empeñada hay que defenderla. Somos todos seres humanos, en tanto eso de naturaleza caída, es decir, no somos capaces de llegar, ¿no es cierto?, a una versión de la perfección. No somos perfectos, pero dentro de lo que podemos lograr hacer. Y el tema, ¿qué es lo que le pasa al fiscal Cooper ahora? Porque yo creo que mucha gente se puede estar preguntando, bueno, lo sacan de este caso y cómo queda su propia carrera, cuáles son las consecuencias de esto. No, yo creo que él queda en una situación muy desventajosa respecto de su carrera, porque la verdad de las cosas que te vuelvo a decir, la medida es desproporcionada, absolutamente. El que el fiscal haya pretendido perseguir en su acuciosidad procesal de investigación, a lo mejor más allá y saltando un requisito o no cumpliendo totalmente con los requisitos de aquel 222 del Código Procesal Penal que la Corte se lo advierte, y que finalmente funcionan las instituciones, o sea, es un sistema de control. El control primero no había funcionado, el del juzgado de garantía, y funcionó el de segunda instancia, por decirlo de alguna manera. Falta todavía incluso hasta que se pudiese pronunciar la Corte Suprema, que podría dar vuelta. Yo no sé en qué posición quedaría el fiscal nacional si la Corte Suprema le da vuelta, pero de alguna manera él sella el destino de esta investigación. Y eso es lo grave. Por supuesto, el destino de la carrera de Cooper lamentablemente también lo afecta. ¿Te fijas? Porque vuelvo a decir, ese es un error en la carrera cualquiera, pero no es el error, por ejemplo, y ahí está la falta de simetría con lo que yo decía la fiscal Chong. ¿Ah? Ya, Ahora, pero una pregunta, ¿él queda inhabilitado, por ejemplo, para ejercer cargos públicos o alguna cosa así? no. Él fue separado de esa función especial que se le había encomendado, pero él vuelve a su función como fiscal jefe regional de la región de Coquimbo. Ahí Y podemos no ha nombrarlo, pasado nada. podemos nombrarlo ministro, entonces. Podría llegar hasta el cargo de fiscal nacional el día de mañana, no tengo idea, También, fíjate tú. ah, pero está todavía ahí.
y mira, la vida tiene muchas vueltas en ese sentido, así que hay que pedir que tenga resiliencia y se mantenga ahí fortalecido, porque ya viene esto. Lo que yo quería aprovechar de aclarar es que cuando yo dije junten rabia, ¿no es cierto? No es para que, porque que nadie me vaya a malinterpretar después, que actuemos con rabia o con odio, no, por ningún motivo. Yo estoy hablando de la pasión aristotélica, de la pasión, de que tenemos que tener esta pasión para que sabemos que vamos a llegar, ¿no es cierto?, a un minuto clave de nuestra historia en la que podemos dar vuelta a esto de una manera tremendamente exitosa. Entonces, a esa rabia me refiero cuando juntemos rabia, a la pasión que nos mueve justamente para no hacer el mal, sino que hacer el bien, hacerlo correctamente, ¿no? Para que Esa quede pasión súper que nos va claro. a mover a quienes son ahora, que nos están viendo miembros del Partido Nacional Libertario, ir a votar en las elecciones de Consejo General. Les paso el dato, soy el número 8 de candidato, y aquí me tienen, ¿ver? Aquí estoy, al servicio de mi patria, ¿ah? Y de todos los chilenos de Estupendo. buen corazón que se lo merecen. Así que para que voten 8 si es que quieren que yo los represente. Vamos a tener que movernos para tener apoderados de mesa en las elecciones, va a ser muy importante. Eso es Eh, muy, tam- muy importante. También es muy importante que se sumen al ejército digital, porque nosotros con 51.000 militantes, y es que 10.000 son parte del ejército digital que se está armando, podemos en 2 segundos dar vuelta a través de las redes cualquier mentira que se imponga e incluso avanzar nuestra agenda. Por ejemplo, que debiese estarse debatiendo ahora en todos los medios de prensa, la propuesta del Partido Nacional Libertario, del candidato Johannes Kaiser, a modificar el sistema de elección de jueces y a tener, ¿no es cierto?, esta entidad externa que esté permanentemente fiscalizando en casos de prevaricación, El etcétera, Tribunal de la Prevaricación. exactamente, pero de eso no se habla, pues Jorge, porque no es importante para el país. Es increíble eso. Además, te quiero advertir, escuché a nuestro candidato en la Cámara Chilena de la Construcción, donde advirtió cosas extraordinarias. O sea, él encontró la fórmula para adelantar en el primer año y en los 60 días de su gobierno 1 millón de subsidios, 1 millón de subsidios habitacionales. ¿Sabes lo que significa eso, Vanessa? Piensa tú que Carolina Toá prometía que durante todo su gobierno, los 4 años iba a ser 400.000, en circunstancias que el déficit en Chile es hoy día de 1 millón y fracción más. Johannes, con la advertencia que normativamente se puede hacer, comprometer presupuestos futuros con el, va a tener que firmar el ministro de Vivienda y el ministro de Hacienda un decreto especial, se adelanta 1 millón de subsidios habitacionales, con lo que todo el aparato de la construcción en Chile comienza a funcionar. O sea, es extraordinario ese anuncio. Pasó súper piola. También un anuncio sobre infraestructura para metros concesionados en 24 ciudades de Chile. O sea, con toda la normativa, están todos los proyectos de ley ya redactados, los decretos supremos hechos para los efectos de que en los primeros 60 días la candidatura de Johannes active la economía de Chile de una manera tal que podemos llegar a superar el crecimiento que la señora Matei advertía en 4 puntos al doble al final del periodo. O sea, eh, eh, las noticias nos están recogiendo, ¿no es cierto?, el contundente proyecto que está trayendo Johannes sobre la base de la libertad, donde ahí se han generado nudos gordianos de corrupción, de poder, ¿cómo se llama?, de amiguismo, etcétera, que tienen trancado a Chile, pudiendo estar absolutamente despegados y volando a otro nivel. Impresionante, ¿eh? Mm. Hay que ser muy miserable, ¿no? Hay que ser muy miserable, porque al final están todos comprometidos, eh, en la casta, y yo creo que les vamos a dar una lección. La vida da muchas vueltas, así que desde acá, mi estimado Jorge, yo creo que
hemos tocado amplias aristas de este caso. Le mandamos un saludo al fiscal Cooper. Han Así salido es, memes que dicen todos somos Cooper. Y claro que así es. todos somos Cooper, porque en la medida en que esta gente vaya teniendo más y más poder por cualquier cosa, van a empezar a perseguir a sus enemigos políticos. Nosotros ya vimos el intento de Vallejo de hacer esta institución de las fake news, ¿no es cierto? O sea, al final todos somos Cooper, a todos nos puede pasar que por un nimio problema terminamos perdiendo trabajo, terminamos perseguidos, encarcelados, etcétera. Es lo que le está pasando hoy día a los padres que son mentirosamente denunciados por las madres de sus hijos como violadores de niños, eh, agresivos dentro del hogar, etcétera. Bueno, los que no lo son, los que hoy día están padeciendo ese flagelo, denunciados injustamente, son también Cooper, digamos así. ¿Por qué? Porque eso es la ideología de género. Entonces, ahí vamos, ¿no? La gente en la Araucanía, otro tanto. ¿M? Vamos a premiar a las comunidades violentas, pero no hablemos de cuánta plata le vamos a dar a las víctimas del terrorismo, etcétera. O sea, aquí efectivamente cada vez se avanza más en esa dirección y vamos a dejar a los telepensantes entonces con esta ciudadana de a pie que mi padre me mandó el video. Y hay varios puntos en los que uno se da cuenta cómo una persona desde su intuición y teniendo herramientas, porque por supuesto las tiene, pero sin ser abogado, probablemente no lo sea, sino que podría no serlo o serlo, pero no está hablando en términos técnicos, puede llegar a un diagnóstico de lo que está pasando con el caso Cooper o lo que hay detrás, que en varios puntos compartimos todos, al menos intuitivamente. Otros, bueno, ella tiene su propia interpretación, pero me parece que cada vez más los chilenos nos estamos sintiendo como en ese camino de que todos somos Cooper. Así que un abrazo, mi querido Jorge, y al fiscal, mucha fuerza, porque realmente lo que hizo no pasó desapercibido y hoy día somos muchos los chilenos que le agradecemos su coraje. Sin duda. Gracias a ti. Un gran abrazo. Un abrazo, chao Jorge. El blindaje a Gabriel Boric yo creo que ya superó todo límite. El blindaje a esta banda criminal, que no la lidera principalmente Boric, porque Boric no tiene la capacidad mental para esto. Hay alguien atrás de Gabriel. Hay alguien detrás del Frente Amplio. Sabemos que está este grupo Podemos de España que ya fracasó, que no les queda ni siquiera... Le queda un diputado, después de haber hecho el boom, después de haber destruido todas las instituciones en España, ya la gente los repudia. Acá siguen con el tema de sacar hasta el último peso. Se están robando todo el dinero de todas las instituciones. Educación, salud, seguridad. Están dejando al chileno en pelotas frente a la delincuencia, frente al narco, frente a políticos corruptos. Esto que está pasando hoy día no podemos permitirlo, chiquillos. Tenemos que estar, no podemos dejar que esto que pasó hoy día, o ayer en la noche, no estoy clara, yo llegué tarde a mi casa, pero no podemos permitir que esto sea ni la primera de muchas, no. Es que pasó ahora y no puede pasar más, y de hecho la que pasó se tiene que retractar. El fiscal Valencia va a tener que reponer al fiscal Cooper. Va a tener que ponerlo nuevamente en el lugar donde estaba trabajando. Porque la corrupción no puede no puede pasar a llevar al gran clamor de los chilenos. Si nosotros no queremos a Gabriel Boric, yo no quiero que se vaya, que entregue la banda como un gran estadista, como un gran gobernante, no. Yo quiero que se vaya, pero con una acusación constitucional, porque yo no quiero que reciba la pensión vitalicia que reciben todos los presidentes. Yo no quiero que él la reciba. No quiero que él la reciba, porque ha sido lo más dañino que ha tenido Chile. Ese Gabriel Boric es el peor cáncer, es el peor mal para nuestro país. Y nosotros somos los que tenemos que defendernos nosotros mismos contra esta gente. El fiscal Valencia va a tener que dar explicaciones y va a tener que reponer en su cargo, va a tener que volver a recolocar en su cargo al fiscal Cooper. Chilenos, compartamos este video. No es por visita, no es por nada, es Chile, es Chile. Es Chile el que nos pertenece. Le están entregando en bandeja el país a personas extranjeras que vienen a delinquir.